Ahora vamos a comenzar con los chacinados, que ya vimos que pueden ser embutidos y no embutidos. En este caso vamos a empezar a hablar por los embutidos, que son productos preparados a base de carne, sangre, otros subproductos de origen animal, y tienen la incorporación de otro tipo de sustancias como contenidos proteicos de soja en función del tipo de producto, y todo esto está establecido en el Código. Nuevamente vemos la clasificación entre los embutidos frescos, los secos y los cocidos, y los chacinados no embutidos. Los ingredientes principales de los chacinados es carne, sangre. En el caso de la morcilla está hecho a base de eso. La grasa pueden tener hasta un 50% de grasa sobre el producto terminado. Otros ingredientes no cárnicos como los texturizados de soja, agua, y como son embutidos, obviamente van a ser tripas. Dentro de los otros componentes no cárnicos vamos a ver sustancias amiláceas, como féculas por ejemplo. Entonces vamos a tener para los chacinados frescos permitidos un 5%, para los chacinados secos hasta un 3% y para los chacinados cocidos hasta un 10% máximo. Los aislados proteicos de texturizados de soja, un máximo de un 10% en peso referido al producto terminado, y una carne de cerdo en polvo. Esto se ha incorporado nuevo. La verdad que no he tenido la posibilidad de conocer cómo se vende y cómo se trabaja, pero el código lo permite en los chacinados crudos y cocidos. La carne de cerdo en polvo tiene distintos grados de contenido proteico, entonces el código permite aquellas que tengan entre un 60 a un 90% de proteínas y un 3% del producto en los crudos y en los cocidos, y también permite el agregado del 1% de colágeno. Las tripas para los embutidos pueden ser naturales, pueden ser artificiales o sintéticas. Las más comunes usadas son naturales, se venden en madejas, vienen conservadas en sal. En el caso que fuéramos a hacer un queso de cerdo que es cocido, el queso de cerdo puede ser embutido o no embutido. En el caso que sea embutido, obviamente que se ocupa alguna tripa natural, que suele ser la vejiga, que tenga el tamaño como para el queso de cerdo. Dentro de las artificiales o sintéticas están las vegetales, que son a partir de fibras de celulosa, las de origen animal, que son con colágeno, y algunas que son plásticas, que si vemos donde más comúnmente se encuentran es en el caso de algunos productos como el salchichón. Acá vemos cómo en la imagen superior izquierda están embutiendo, en la imagen derecha están limpiando las tripas, en la imagen izquierda inferior esos tambores tienen sal que contiene las tripas, y en la imagen inferior derecha es cómo se hace el lavado de tripas. Esta diapositiva muestra la diferencia entre las tripas naturales y las sintéticas. Se sigue usando mucho la tripa natural. Acá ven distintos tipos de tripas.
Si ven en la imagen superior izquierda son cómo vienen los rollos, y en la imagen superior derecha cómo se coloca en la embutidora. Abajo tienen imágenes de distintos tipos de tripas, y si observan la del medio es generalmente un salchichón. Se suelen usar también en las mortadelas individuales chiquitas, también son tripas sintéticas. Comenzamos por los embutidos frescos. El que más conocemos habitualmente son los chorizos. En el caso de los embutidos frescos hemos mencionado algunos ejemplos que están en el código, pero fíjense que su tiempo de conservación es de 1 a 6 días y que tienen que estar siempre refrigerados. Si observan este diagrama de flujo, van a ver que tienen por un lado la grasa de cerdo y por el otro lado la carne de cerdo y bovino. Acá pueden mezclar distintos tipos de carne. Pueden hacerlos con una mezcla de carne vacuna y carne de cerdo, pueden hacerlos con carne de cerdo sola, siempre que esté declarado en el rótulo y el porcentaje que colocan de cada una de ellas. Algunos trabajan el 50% de carne vacuna y otros 50% de carne de cerdo, otros trabajan con mayor cantidad de carne vacuna. Todo depende del tipo de producto que quieran obtener. Fíjense que el pH recomendado para la carne es un pH entre 5,4 a 5,8. Acá retomamos nuevamente lo que vimos en carnes y lo que vimos en la parte del práctico, la importancia de poder medir el pH cuando recibo la materia prima. Esto es fundamental porque una carne pálida, blanda y exudativa no va a tener capacidad de retención de agua. Este pH me da una buena capacidad de retención de agua. Lo importante de la grasa es, la grasa sobre todo se trabaja con grasa de cerdo, es una grasa muy untuosa y blanda que se derrite fácilmente, por lo tanto se trabaja a temperaturas de congelación 2-3 grados bajo cero. Se hace el picado de la grasa por un lado, el picado de la carne por otro lado, posteriormente hay un mezclado. Cuando se hace el mezclado se adicionan la sal y todos los agregados que quiera hacerle. Posteriormente el embutido, el atado y el almacenado. En el mezclado que se adiciona la sal, en ese momento se va a adicionar agua o hielo. La función de eso es evitar la viscosidad de la masa y que se eleve la temperatura que tiene esa masa de carne y grasa. Ustedes habrán visto muchas veces que compran un chorizo, lo colocan a la parrilla y posteriormente empieza a largar tanto líquido que les queda un choricito la mitad del tamaño del que pusieron. Eso se debe primero a que yo productor trabajo con los máximos permitidos, entonces coloco hasta un 50% de grasa que en la cocción se me va a derretir y la cantidad máxima que se me permite de agua para el mezclado. Entonces estoy ganando en peso, porque si se toman el trabajo de sacar la cuenta es por 1 kilo de carne puedo colocar 1 kilo de grasa, y estoy al 50% de la mezcla total. Si a eso le sumo que le puedo poner texturizado de soja, si a eso le sumo que le puedo poner un 25% de agua, si a eso le sumo que le puedo poner carne de cerdo en polvo, con todos los aditivos, obviamente a partir de 1 kilo de carne voy a tener 2 kilos y medio de producto terminado, por lo tanto esa va a ser la ganancia del producto. Entonces en el mezclado también, si es necesario, se va a adicionar agua o hielo. Por el otro lado, el hielo, y justamente esto está permitido con la finalidad de evitar el aumento de temperatura en el mezclado, que esa temperatura se va a producir por la viscosidad de la masa.
Esa viscosidad la va a dar las proteínas miofibrilares, principalmente la miosina, al agregar sal y producir la solubilización de esa proteína. Luego va el embutido, posteriormente el atado, y el almacenado es en refrigeración no más de 6 días. Acá en esta imagen están viendo, esa es la tapa de la cúter, este disco que ven a su izquierda se coloca y hace que vaya girando el plato en sentido horizontal mientras la cuchilla va girando en forma perpendicular al giro del plato. Esto es una mezcladora que está parada, puesta de canto, de manera tal, vendría a ser un recipiente grande, donde entra gran cantidad de kilos, donde pueden ver las paletas que va mezclando toda la masa hasta obtener el producto que queremos. Esta es otra imagen de la embutidora, si observan es para salames tipo Milán, salames de calibre grueso. A su derecha tienen una embutidora para chorizos que son de calibre más chico. Respecto del atado, todavía se sigue haciendo de forma manual en muchas de las industrias. Hay gente que se especializa y tiene una rapidez asombrosa para atar. Estas máquinas que les muestro son llamadas clipeadoras, que tenemos dos opciones: o hacen un atado donde hay una persona atando a determinada longitud que se le calibra a la máquina. En la parte inferior izquierda va colocando como si fueran pequeñas grampitas, por eso se llama clipeadora. En la parte inferior derecha es otro modelo de la clipeadora, entonces van directamente, se coloca la ristra ya de chorizos elaborados y la máquina va atando y se evita mano de obra. Los embutidos secos, ahora estamos viendo otro tipo de embutidos, tienen un proceso de deshidratación parcial y a su vez van a tener, a diferencia de los embutidos frescos, la incorporación de los starter o microorganismos que son bacterias lácticas para que favorezcan un proceso de fermentación. Si vemos, los componentes de los embutidos secos son casi iguales o los mismos que los chacinados frescos. La cantidad de grasa es la misma. Acá en otros ingredientes vamos a ver que las sustancias amiláceas son menos y que a su vez se incorporan los cultivos iniciadores. Algo que me olvidé de mencionar es que cuando se hace el incorporado de la sal, en esa sal o en todos los aditivos van los nitratos y los nitritos. Los chorizos, que eran un producto fresco y omití mencionarlo, también se le colocan nitritos. Antiguamente solo se le colocaban a los chacinados secos o cocidos. Una de las razones que llevó a que se le incorporara nitritos a los chacinados frescos, principalmente a los chorizos, es que mucha gente acostumbraba a comprar los chorizos y dejarlos secar como un salame, desconociendo que podía tener Clostridium botulinum. Por lo tanto, todos los chacinados llevan incorporado nitratos y nitritos. En esta imagen vemos una comparación entre aquellos que tienen cultivos iniciadores o starters que se les llaman y aquellos que no tienen. Generalmente en la industria se ocupan de manera tal de mantener siempre las mismas características, sobre todo en el color del producto, la acidificación producida por lactobacillus no se percibe tanto
un sabor ácido, porque la disminución de pH es hasta un pH de 5,5, entonces no se nota, pero sí sobre todo en el desarrollo del color. En este diagrama de flujo que hemos seleccionado, principalmente hemos ocupado el del salame o el del salamín porque son los más habituales que se hacen. Ustedes pueden observar que el tocino, que es la grasa, y acá voy a hacer un detalle. ¿Por qué tocino? No es cualquier grasa la que va a este tipo de productos. El cuerpo del animal tiene distintos tipos de grasa. Una es la del abdomen, que recubre órganos, entonces es más blanda, a temperatura corporal se encuentra casi en un estado, digamos, semilíquido, y porque tiene la función de proteger los órganos, de hacer como pequeños colchoncitos. Otra es la grasa del lomo, que tiene la función de proteger nada más que la columna vertebral. Por lo tanto, es una grasa más dura, es una grasa que aún a temperatura del cuerpo está firme. Esa es la grasa que se ocupa para la elaboración de todos estos productos. ¿Por qué? Porque si ocupáramos la grasa del resto del cuerpo, esa grasa se nos ablandaría en el momento del picado o del mezclado y haría que se nos separe o nos quede como una fina pasta. Entonces, obviamente no veríamos las pequeñas partículas que vemos de grasa dispersas en el resto del contenido cuando cortamos un salame o cuando cortamos un chorizo. En el caso de los chacinados cocidos, que son una emulsión y que eso no se ve, el hecho de tener una grasa blanda haría que se nos separara de esa fase de emulsión y se fuera al lateral del producto, generando un producto poco agradable para el consumo. Entonces, partiendo de una base, la grasa que se ocupa es el tocino, que es la del lomo del animal por sus características de ser una grasa más sólida y firme a temperatura corporal. Se observan en este diagrama de flujo, está almacenada en congelamiento. Toda la carne, aún la carne vacuna también, la carne porcina entre 0 y 5 grados bajo cero, de manera tal que cuando se haga el picado no superemos los 2 grados de temperatura. Se pican por separado cada uno de ellos y después se hace el mezclado. ¿Qué debemos tener en cuenta en el mezclado? Primero colocamos la carne magra, posteriormente le agregamos los aditivos. En esos aditivos va a ir la sal con los nitratos y nitritos, con los cultivos iniciadores, va a ir también, si queremos agregar polifosfatos o algún otro, las sustancias amiláceas. Las sustancias amiláceas generalmente se hacen al final del mezclado. Y por último, la grasa. ¿Por qué? Porque necesitamos que la sal entre en contacto con las proteínas de la carne para poder tener una buena solubilización de la miosina. Por lo tanto, en este mezclado también va el agua. La idea es poder obtener lo que se llama una buena liga o formar un buen gel. Para darles un ejemplo, ¿qué es la liga? Cuando compro un salame y corto una rodaja, tengo dos opciones. Una es que cuando quiera sacarle la pilcita de la tripa se me desgrane completa. Otra es tener una feta entera, completa, que pueda masticar. Eso es tener una buena liga. ¿Y quién da esa liga? La da la miosina de la carne. Por lo tanto, debo colocar la carne, agregar la sal, agregar agua, mezclar de manera tal de tener una buena extracción de esa proteína miofibrilar, que a su vez me va a ayudar a retener agua, va a tener una buena capacidad de retención de agua.
El resto de los aditivos y el último aditivo que se agrega son las féculas y posteriormente la grasa, de manera tal, porque si incorporo la grasa al principio, la sal no va a poder estar bien en contacto con las proteínas miofibrilares y eso me va a dificultar la extracción de la miosina. En este pequeño esquema hago referencia a lo que expliqué recién, entonces colocar la carne magra con la sal, después ir incorporando carne que tenga mayor contenido de grasa, después ir incorporando el resto de los ingredientes, posteriormente la grasa y por último la fécula, o puede ser invertido, no nos estaría afectando, y recién ahí vamos al embutido. Luego que se hizo el mezclado, se hace un amasado, ahí se va a obtener una buena liga, se va a producir el embutido. ¿Qué precauciones tenemos en el amasado? En el amasado vamos a tener en cuenta que no se nos eleve la temperatura y si es necesario vamos a evaluar la viscosidad de esa masa. Posteriormente la maduración. La maduración es un proceso donde van a desarrollarse los cultivos lácticos, va a disminuir un poquito el pH con la producción de ácido láctico, donde tenemos que tener en cuenta las temperaturas de maduración y la humedad relativa. ¿Por qué? Si el ambiente está muy seco, vamos a generar una costra alrededor que nos va a dificultar la deshidratación del producto. Debe ir perdiendo agua gradualmente desde el interior hacia afuera, pero si se nos generara una costra nos va a afectar y va a hacer que eso no se produzca. Por el otro lado, también obviamente el desarrollo de los cultivos lácticos y este tipo de productos, el almacenamiento puede ser a temperatura ambiente. ¿En qué consiste la liga de la masa? Ustedes tengan imaginación y vean que el cuadradito rojo es una partícula de carne, que el cuadradito amarillo es una partícula de grasa. Entonces, cuando agregamos la sal va a penetrar en la carne y va a eliminar agua y proteína miofibrilar. Esa proteína miofibrilar se va a ubicar alrededor de mi partícula de carne. Va a haber pérdida de agua, disminución del pH, por lo tanto, esa proteína miofibrilar que salió y que ahora está rodeando mi partícula de carne va a empezar a formar un gel. Entonces, cuando adicione la grasa, van a quedar distribuidas pequeñas partículas de carne con pequeñas partículas de grasa, con ese gel que lo recubre o en ese gel donde están inmersas todas, que es lo que me va a permitir dar la liga. Ese gel no es ni nada menos que una de las características de la miosina, que es soluble en soluciones salinas. Por lo tanto, debo colocar primero la sal. Estos son salas de maduración y acá voy a hablar un poquito del emplume. Ustedes van a ver que hay una superficie blanquecina. Esa superficie blanquecina se debe a un tipo de hongo que ayuda a desarrollar determinadas características en el producto. Antiguamente se creía que un salame o un salamín con emplume tenía un era un mejor producto y hasta se pagaba muy caro. ¿Qué cuidado debemos tener con el emplume? Que no se nos desarrollen hongos
de color verde o de color rojizo o de color negruzco, porque son hongos que eliminan una gran cantidad de micotoxinas que son perjudiciales para la salud de las personas. Entonces, una de las razones también de los cultivos lácticos cuando se colocan es que después se favorezca solamente el emplume de hongos blancos.